Había palabras que no necesitaban ser gritadas para desgarrar el alma. Dolores descubrió esto aquella noche fría de junio, cuando su hija Julia, de pie en la sala iluminada por velas que ella misma había encendido con tanto cariño, profirió la sentencia que cambiaría todo. «Mamá, por favor, vete. Estás haciendo sentir incómodo a mi marido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros invitados, primos distantes, algunos amigos de Julia, bajaron los ojos hacia los platos, avergonzados. Nadie osó intervenir. Dolores sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero su postura permaneció erguida, digna. A los 57 años, había aprendido que el dolor más profundo a menudo exigía la mayor serenidad. «Está bien, hija», dijo Dolores con voz serena, aunque sentía el pecho oprimido. No habría súplicas, no habría lágrimas públicas. Tomó su bolso de cuero gastado, el mismo que llevaba hacía 15 años, y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el piso de tablas antiguas, cada sonido un recuerdo de los días en que aquella casa vibraba con risas e historias compartidas. Nadie la detuvo. Nadie siquiera levantó los ojos. Ni siquiera Julia, la niña que había criado sola desde los 6 años de edad, la hija que prometiera nunca abandonarla, la joven que solía dormirse en su regazo diciendo: «Eres mi heroína, mami». Cuando Dolores cruzó el umbral de la puerta y el aire helado de la noche la envolvió, comprendió una verdad cruel. La vida no arranca las cosas de nuestras manos de una sola vez. Las retira pedazo por pedazo, suavemente, cruelmente, hasta que te das cuenta de que estás con las manos vacías. En el camino de regreso a la hacienda Santa Clara, la propiedad que pertenecía a su familia desde hacía 3 generaciones, Dolores condujo en silencio. Las luces de la ciudad quedaron atrás, dando lugar a los caminos de tierra y a los árboles centenarios que bordeaban el camino. Cuando finalmente aparcó frente a la casa grande, apagó el motor y permaneció sentada, las manos todavía aferradas al volante. Fue entonces cuando lloró. No lágrimas delicadas, sino sollozos profundos que venían de un lugar que desconocía existiera dentro de sí. Lloró por la traición, por la ingratitud, por la soledad que ahora parecía absoluta. Pero más que nada, lloró por la pérdida, no de la casa o de los bienes materiales, sino de algo mucho más precioso, la certeza de que el amor de una madre sería siempre suficiente. Cuando finalmente entró en la casa, Dolores caminó por las habitaciones tocando las paredes de adobe, sintiendo la textura áspera bajo los dedos. Cada ambiente guardaba memorias. La cocina donde enseñara a Julia a hacer pan, el porche donde contaban estrellas en las noches de verano, el cuarto donde calmaba las pesadillas de la hija con canciones de cuna. Todo parecía susurrar historias de un tiempo que no volvería más. En el cuello, las llaves colgadas en una cadena de plata pesaban más que nunca. No eran llaves comunes. Eran antiguas, elaboradas, con detalles en filigrana que contaban décadas de historia. Estaba la llave de la casa grande, la del granero, la de la capilla donde su abuelo rezaba todas las mañanas, la del escritorio donde su difunto marido pasaba horas cuidando los libros de la hacienda. Dolores la sostuvo con ambas manos, sintiendo el metal frío contra la piel. «¿Para qué sirven las llaves si ya no hay puertas que me esperen?», murmuró al silencio. Aquella noche, Dolores no durmió. Permaneció sentada en la mecedora del porche, observando el cielo oscurecerse y luego aclararse nuevamente con el amanecer. Y mientras el sol nacía sobre los campos dorados de trigo, tomó una decisión silenciosa. No importaba lo que viniera después, no se perdería a sí misma. Las llaves permanecerían con ella, y con ellas, su dignidad. La hacienda Santa Clara no era solo una propiedad, era un legado vivo, respirando historia por cada tabla, cada piedra, cada árbol plantado con intención y amor. El abuelo de Dolores, Antonio Oliveira, había comprado aquellas tierras en 1948, cuando todavía eran apenas campos áridos y promesas vacías. Con trabajo duro y una fe inquebrantable, había transformado el desierto en un oasis verde. Dolores creció escuchando las historias del abuelo sobre cómo cavara el pozo con sus propias manos,
cómo plantara el primer limonero que ahora era un árbol majestuoso dando sombra al patio central. «La tierra no se conquista, María Niña», decía él, los ojos brillando con sabiduría. «La tierra se corteja, la cortejas con paciencia, la honras con trabajo, y ella te devuelve vida». Cuando Dolores tenía 18 años, conoció a Pedro Enrique en la fiesta del patrón del pueblo. Él era un hombre de pocas palabras y muchos gestos. Reparaba cercas, construía muebles y tenía una forma de mirar la tierra como quien mira una obra de arte inacabada. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, bajo las bendiciones del abuelo Antonio y la desaprobación discreta de la madre de Pedro, que pensaba que el muchacho merecía algo mejor que una vida en el campo. Pedro demostró que el amor podía construirse con acciones más que con palabras. Amplió la casa, añadió un cuarto espacioso para recibir a los hijos que vendrían, reformó el granero e instaló un sistema de riego que hizo triplicar la producción de hortalizas. Cuando Julia nació, en una madrugada lluviosa de marzo, Pedro lloró de alegría sosteniendo a la niña en brazos. «Será fuerte como tú», le dijo a Dolores, «y dulce como la tierra después de la lluvia». Pero la felicidad tiene una forma cruel de ser efímera. Julia tenía apenas 6 años cuando Pedro sufrió un aneurisma cerebral mientras reparaba el techo del granero. No hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras, para nada más que el silencio abrupto y definitivo. Dolores se encontró viuda a los 32 años, con una hija pequeña, una hacienda que administrar y un vacío en el pecho que parecía no tener fin. En los primeros meses tras la pérdida, Dolores apenas podía levantarse de la cama. Fueron los vecinos y amigos de la familia quienes mantuvieron la hacienda funcionando, cosechando las hortalizas, cuidando las gallinas, garantizando que las cuentas fueran pagadas. Pero fue Julia, con su inocencia infantil, quien trajo a Dolores de vuelta a la vida. «Mami, las flores tienen sed», dijo la niña cierta mañana, sosteniendo una regadera pequeña. «Papi siempre decía que debemos cuidar lo que amamos». Aquellas palabras fueron como una bofetada de realidad. Dolores se levantó, se vistió y fue a cuidar el jardín con la hija. Y a partir de aquel día, madre e hija se volvieron un dúo inseparable. Trabajaban juntas en la huerta, pintaban cercas, reparaban portones. Julia aprendió temprano el valor del trabajo y el significado de pertenecer a algo mayor que sí misma. «Algún día todo esto será tuyo», decía Dolores, mostrando las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Pero no porque lo heredaste, hija, porque lo cuidaste, porque lo honraste». Julia siempre respondía con una sonrisa. «Prometo cuidar de todo, mami, de la tierra, de la casa y principalmente de ti». Durante años, fueron solo las dos. Construyeron una rutina de desayuno en el porche, tardes recogiendo frutas, noches contando historias bajo el cielo estrellado. La hacienda prosperó no porque generara grandes ganancias, las finanzas eran modestas, justas, sino porque era cuidada con amor. Los vecinos venían a comprar hortalizas frescas, huevos de campo, mermeladas caseras que Dolores preparaba con recetas de la abuela. Había dignidad en aquella simplicidad. Cuando Julia cumplió 18 años, ganó una beca para estudiar administración en la ciudad. Dolores sintió orgullo y miedo en partes iguales. Orgullo porque la hija buscaría conocimiento. Miedo porque sabía que la ciudad tenía una forma de transformar a las personas, de hacerles olvidar de dónde venían. «Volveré, mamá», prometió Julia el día de la partida, abrazando a Dolores con fuerza. «Aprenderé todo sobre negocios y ayudaré a que la hacienda crezca. Ya verás». Dolores se despidió mientras el autobús desaparecía en la curva del camino, el corazón oprimido. No sabía todavía, pero aquella despedida marcaba el inicio de un cambio irreversible. La niña que partió aquel día no sería exactamente la misma que retornaría 3 años después. Rodrigo Méndez apareció en la vida de Julia durante el último año de la universidad. Él era todo lo que la hacienda no era: urbano, sofisticado, elocuente. Usaba trajes impecables, conducía un coche importado y tenía una sonrisa que parecía ensayada para causar buena impresión.
Trabajaba en una empresa de consultoría empresarial y hablaba con autoridad sobre oportunidades de mercado, maximización de recursos y estrategias de crecimiento. Cuando Julia trajo a Rodrigo a conocer la hacienda por primera vez, Dolores sintió una incomodidad instintiva. No era que fuera grosero, al contrario, fue excesivamente educado, llamándola señora Oliveira y elogiando cada detalle de la propiedad. Pero había algo calculado en su gentileza, una cualidad performativa que hacía a Dolores desconfiar. «Qué lugar encantador», dijo Rodrigo, observando la casa con ojos que Dolores no podía descifrar. No era admiración genuina, era evaluación. Debe valer una fortuna con la ubicación correcta y el marketing adecuado. «No está en venta», respondió Dolores secamente. «Claro, claro», se apresuró a concordar, la sonrisa nunca vacilando. «Quise decir que es un patrimonio valioso. Julia tiene mucha suerte». Julia, que observaba la interacción con ansiedad, intentó suavizar el ambiente. «Rodrigo trabaja con empresas rurales, mamá. Tiene mucha experiencia ayudando a haciendas antiguas a modernizarse». «Esta hacienda no necesita ser modernizada», dijo Dolores, la voz firme. «Necesita ser respetada». La incomodidad fue palpable, pero Rodrigo mantuvo la compostura. Durante el almuerzo que Dolores preparó, gallina de campo asada, arroz con pequi, ensalada de la huerta, él comió con elogios exagerados y contó historias sobre propiedades rurales que había ayudado a transformar. Cada historia parecía una victoria del progreso sobre la tradición, del lucro sobre el legado. «Usted entiende», dijo Rodrigo mientras tomaban café en el porche, «que el mundo cambió. Las haciendas familiares están desapareciendo porque no se adaptan. Es necesario pensar como empresario, no como hacendado romántico». Dolores colocó la taza de café sobre el platillo con un clic deliberado. «O tal vez sea necesario pensar como guardián, no como explotador». La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. Julia, claramente incómoda, cambió rápidamente de tema. Pero Dolores sabía que había lanzado una semilla de discordia. Y sabía también que Rodrigo no era hombre de olvidar desafíos. En los meses siguientes, las visitas de Julia a la hacienda se volvieron más espaciadas. Cuando venía, siempre traía a Rodrigo, y las conversaciones inevitablemente gravitaban hacia oportunidades inexplotadas de la propiedad. Él sugería alquilar la casa para eventos, transformar el granero en espacio para fiestas, parcelar parte de las tierras para construcción de cabañas turísticas. «Imagine, doña Dolores», decía con entusiasmo calculado, «esta casa podría albergar bodas, retiros corporativos. Habría ingresos mensuales sin que usted tuviera que trabajar tanto». «Yo no trabajo porque necesite ingresos», respondía Dolores pacientemente, aunque la paciencia comenzaba a agotarse. «Trabajo porque amo lo que hago». «¿Pero la señora no está envejeciendo?», preguntó Rodrigo con una preocupación que parecía ensayada. ¿No sería más sensato dejar que profesionales se ocuparan de esto mientras la señora disfruta de las ganancias? «¿Sensato para quién?», preguntó Dolores, los ojos fijos en él. Julia interrumpía estas conversaciones con excusas, pero Dolores notaba cómo la hija había comenzado a repetir las frases de Rodrigo, como si fueran sus propias ideas. «La hacienda tiene tanto potencial sin explotar, mamá. Podríamos hacer mucho más con este espacio. Mereces descansar y dejar que otras personas se hagan cargo». Lo que más preocupaba a Dolores no eran las palabras, sino el cambio en la mirada de la hija. Julia había dejado de ver la hacienda como hogar y había comenzado a verla como activo. Los árboles ya no eran memorias, sino paisajismo. La capilla ya no era santuario, sino espacio subutilizado. Y Dolores, que dedicara la vida a cultivar valores en la hija, veía su obra siendo lentamente desmantelada por palabras bonitas y promesas vacías. Una noche, después de que Julia y Rodrigo partieran, Dolores se sentó en la silla que fuera de su abuelo y sostuvo las llaves. Sintió el peso de la responsabilidad y el peso de la soledad. Sabía que una tormenta se acercaba. Podía sentirlo en los vientos de cambio que soplaban a través de la casa, en las conversaciones cada vez más tensas, en el distanciamiento creciente entre ella y la hija. «Dame fuerzas», susurró al silencio, sin saber exactamente a quién oraba.
porque va a empeorar antes de mejorar. La boda se celebró en una mañana soleada de primavera, no en la capilla de la hacienda como Dolores secretamente esperaba, sino en un salón elegante de la ciudad. Julia estaba radiante con un vestido importado, y Rodrigo impecable en su traje a medida. La ceremonia fue corta, moderna, sin las bendiciones tradicionales que marcaron generaciones de la familia Oliveira. Dolores asistió desde un rincón, usando el vestido azul marino que comprara especialmente para la ocasión. Sonrió cuando era necesario sonreír. Abrazó cuando esperaban que abrazara, pero por dentro sentía un vacío creciente. No era envidia o amargura, era la dolorosa conciencia de que estaba perdiendo a su hija en un mundo que no reconocía ni confiaba. Durante la recepción, Rodrigo hizo un discurso elocuente sobre nuevos comienzos y construir el futuro juntos. Mencionó planes de expandir negocios, viajar, maximizar oportunidades. No mencionó la hacienda ni una sola vez, como si aquel pedazo fundamental de la historia de Julia simplemente no existiera. «Estoy tan feliz», susurró Julia a Dolores durante el vals. «Rodrigo me va a ayudar a crecer, mamá, a ser más de lo que podría ser sola». Dolores miró a los ojos de la hija y vio convicción genuina. Y eso hizo todo más doloroso, porque Julia realmente creía que necesitaba a Rodrigo para volverse completa, como si todo lo que ya era, trabajadora, inteligente, capaz, no fuera suficiente sin la validación de él. «Ya eres extraordinaria, hija», dijo Dolores suavemente. «Siempre lo fuiste». Pero Julia solo sonrió distraídamente y fue a atender a otros invitados. En los meses siguientes a la boda, las cosas cambiaron rápidamente. Julia y Rodrigo alquilaron un apartamento moderno en la ciudad, decorado con muebles minimalistas y arte abstracto. Cuando Dolores visitó por primera vez, se sintió desplazada en aquel ambiente de líneas rectas y colores neutros. No había fotos de la hacienda, ningún recuerdo de la vida que Julia viviera por 24 años. «Es muy diferente de la casa donde creciste», comentó Dolores, intentando mantener el tono ligero. «Exactamente», respondió Julia con una sonrisa. «Es refrescante no estar rodeada por el pasado todo el tiempo». Las palabras golpearon a Dolores como una bofetada silenciosa. El pasado. Así era como Julia veía su infancia, su herencia, su propia madre. Algo que dejar atrás. Las visitas de Julia a la hacienda se volvieron cada vez más raras. Cuando venía, siempre traía a Rodrigo, y las conversaciones invariablemente giraban en torno a mejoras que la propiedad necesitaba. «¿Ya consideraste modernizar el sistema de riego?», preguntaba Rodrigo, hojeando documentos que trajera. «Conozco una empresa que podría hacerlo por un precio razonable. Aumentaría la productividad en 30%. El sistema actual funciona bien hace 20 años», respondía Dolores. «Pero podría funcionar mejor», insistía él, la impaciencia comenzando a aparecer en los bordes de su voz educada. «Doña Dolores, con todo respeto, la señora está atrapada en métodos obsoletos. O tal vez tú estés obsesionado con cambios innecesarios», retrucaba Dolores calmadamente. Julia mediaba estos intercambios con incomodidad creciente. «Mamá, él solo está intentando ayudar», decía, invariablemente tomando el lado de Rodrigo. «¿Podrías al menos considerar sus sugerencias?» «Considero todo lo que vale la pena considerar», respondía Dolores. La tensión entre ellas crecía como maleza, silenciosa pero persistente. Julia comenzó a llamar menos, a inventar excusas para no visitar. Cuando venían para almuerzos familiares, la hija pasaba más tiempo en el teléfono que conversando. Rodrigo analizaba cada habitación de la casa con ojos de tasador, haciendo comentarios sobre potencial desperdiciado y falta de visión empresarial. Un día, durante una discusión particularmente tensa sobre la posibilidad de arrendar parte de las tierras para una empresa de eventos, Julia explotó. «¿Por qué eres tan terca, mamá? ¿Por qué no puedes aceptar que las cosas necesitan cambiar?» «Porque cambiar por cambiar no es progreso», respondió Dolores, la voz firme pero dolorida. «Es solo destrucción disfrazada de modernidad». «¡Vives en el pasado!», gritó Julia, las palabras saliendo con una rabia que parecía acumulada durante meses. «Atrapada en esta hacienda, atrapada en memorias, atrapada en tradiciones que no significan nada para nadie más que para ti».
El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo observaba con una expresión que Dolores no podía descifrar. ¿Era satisfacción? Julia jadeaba, las manos temblando, como asustada de su propia explosión. «Si así es como te sientes», dijo Dolores lentamente, cada palabra costando un pedazo de su alma, «entonces tal vez sea mejor que no vengas más». Julia agarró el bolso y salió apresuradamente, Rodrigo siguiéndola con una última mirada para Dolores, una mirada que decía claramente: «Yo gané». Pero nadie había ganado. Todos habían perdido algo precioso aquel día. 3 semanas pasaron sin contacto. 3 semanas de silencio ensordecedor que Dolores llenó con trabajo arduo. Desherbó todo el jardín. Reparó cercas que ni siquiera necesitaban reparación. Reorganizó el granero 3 veces. Trabajaba hasta el agotamiento, porque el agotamiento físico era más soportable que el dolor emocional. Por la noche, acostada en la cama que había compartido con Pedro, Dolores miraba al techo y se preguntaba dónde había errado. Tal vez debería haber sido menos protectora, o más flexible. O tal vez el error fuera creer que el amor y los valores que enseñara serían suficientes para proteger a Julia de las influencias equivocadas. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Pasada la medianoche, una llamada que hizo que el corazón de Dolores se disparara. «¿Mamá?» La voz de Julia sonaba extraña, controlada. «¿Podemos conversar mañana? Es importante». «Claro, hija», respondió Dolores, intentando mantener la voz calmada a pesar del torbellino de emociones. «¿Estás bien?» «Estoy. Nos vemos mañana a las 3». La llamada terminó abruptamente, dejando a Dolores despierta el resto de la noche, imaginando lo que vendría por la mañana. Julia llegó puntualmente a las 3 de la tarde, pero no sola. Rodrigo la acompañaba, junto con un hombre mayor vistiendo traje gris, claramente un abogado. Los 3 se sentaron en la sala de visitas, y Dolores sintió el estómago oprimirse. Aquello no era una visita familiar, era una reunión de negocios. «Mamá», comenzó Julia, las manos entrelazadas en el regazo, los ojos evitando los de Dolores. «Venimos a presentar una propuesta». Rodrigo abrió una carpeta de cuero y retiró documentos. «Doña Dolores, hicimos un análisis financiero de la propiedad. Con las debidas mejoras y una gestión profesional, la Hacienda Santa Clara podría generar unos ingresos anuales 3 veces superiores a los actuales. No estoy interesada en generar más ingresos», dijo Dolores calmadamente. «Pero la señora debería estarlo», intervino el abogado con una voz profesional e impersonal. «Esta propiedad está subvaluada y subutilizada. Desde el punto de vista legal y financiero, sería del mejor interés de todos». «¿Del mejor interés de quién?», interrumpió Dolores, mirando directamente a Julia. «¿Tuyo? ¿De él? ¿O mío?». Julia finalmente levantó los ojos. «Nuestro, mamá. De la familia. Rodrigo tiene contactos con inversionistas que quisieran transformar este lugar en un resort ecológico. Mantendríamos la propiedad de la tierra, pero rentabilizaríamos el espacio. Tendrías unos ingresos mensuales garantizados y no tendrías que trabajar más». «¿Y qué pasaría con la casa? ¿Con el granero de mi abuelo? ¿Con la capilla donde me casé con tu padre?» «Serían preservados», se apresuró a garantizar Rodrigo. «Apenas adaptados. La casa podría convertirse en la recepción principal. La capilla sería un espacio para ceremonias». «Espacio para ceremonias», repitió Dolores lentamente, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. «No un lugar sagrado, no un santuario, un espacio». «Mamá, por favor, no seas dramática», pidió Julia, una nota de irritación en la voz. «Estamos ofreciendo una oportunidad increíble. Piensa en el futuro». «Piensa en mí. Pienso en ti todos los días, hija», dijo Dolores suavemente. «Pero no puedo apoyar algo que va a destruir todo lo que tu abuelo, tu padre y yo construimos». El abogado se inclinó hacia adelante. «Señora Oliveira, debo informarle que, jurídicamente, su hija tiene derechos sobre esta propiedad. Como heredera directa, puede requerir una partición o una gestión compartida». Dolores sintió la sangre helarse. «¿Me estás amenazando con acciones legales? ¿En mi propia casa?» «No es amenaza», dijo Rodrigo con una calma calculada.
Es solo aclarar las opciones disponibles. Preferíamos hacer esto de forma amigable, pero... ¿Pero qué? Se levantó Dolores, la voz todavía controlada pero los ojos brillando con una intensidad que hizo a todos retroceder levemente. ¿Van a quitarme mi casa por la fuerza? ¿Van a transformar la historia de mi familia en un negocio? Mamá, nadie está intentando quitarte nada, dijo Julia, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Dolores caminó hasta la estantería y tomó una foto enmarcada. Julia a los 7 años, sonriendo mientras sostenía una cesta de huevos. Esta niña en esta foto prometió cuidar de esta hacienda. Prometió honrar el legado de la familia. ¿Qué pasó con ella? Ella creció, respondió Julia, levantándose también, la voz temblando. Se dio cuenta de que existen otras cosas en la vida además de enterrarse en memorias y tradiciones obsoletas. Y se casó con un hombre que la convenció de que el valor se mide en dinero, dijo Dolores, mirando directamente a Rodrigo. Rodrigo sonrió, pero no había calor en el gesto. Doña Dolores, entiendo que la señora esté emocionalmente apegada a este lugar, pero las emociones no pagan cuentas. Las emociones no garantizan seguridad financiera, y el dinero no compra integridad, retrucó Dolores. ¡Basta!, gritó Julia, las lágrimas finalmente desbordándose. Mamá, vine aquí en paz, intentando encontrar una solución que funcionara para todos, pero tú solo sabes ser terca y egoísta. ¿Egoísta? Dolores sintió como si hubiera recibido un puñetazo. Dediqué mi vida entera a criarte, a mantener esta hacienda para que tuvieras una herencia, un hogar. Yo no pedí eso, explotó Julia. No pedí estar atada a este lugar, cargar el peso de generaciones de Oliveiras en las espaldas. Quiero hacer mis propias elecciones. Entonces hazlas, dijo Dolores, la voz quebrándose por primera vez. Pero no me pidas que destruya todo lo que amo en el proceso. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor de ambos lados. Finalmente, Rodrigo y el abogado se levantaron. Vamos a darle un tiempo para que la señora piense, dijo el abogado, dejando una tarjeta de visita sobre la mesa. Pero quisiera informarle que, si no llegamos a un acuerdo amigable, mis clientes están preparados para tomar medidas legales. Dolores no tocó la tarjeta, apenas observó mientras los tres salían. Julia fue la última, deteniéndose brevemente en la puerta. Mamá, realmente espero que reconsideres, dijo, sin mirar atrás. Porque no quiero tener que forzar esto a través de tribunales. Entonces no lo fuerces, susurró Dolores. Pero Julia ya se había ido. Después de que partieran, Dolores se sentó en la mecedora del porche, paralizada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Su propia hija la había amenazado con procesos judiciales. La niña que criara, a quien enseñara a leer y escribir, a quien consolara durante pesadillas y curara de fiebres, ahora veía a la madre como un obstáculo a ser removido. Las lágrimas vinieron, pero Dolores las limpió rápidamente. No había tiempo para autocompasión. Necesitaba actuar. Necesitaba proteger no solo la hacienda, sino también lo que ella representaba: décadas de trabajo, amor y sacrificio. Fue entonces cuando recordó la carta. Pedro había muerto súbitamente, sin tiempo para despedidas adecuadas. Pero en los meses anteriores a su partida, andaba pensativo, como si presintiera algo. Una noche, le entregara a Dolores un sobre sellado. Si algún día alguien intenta quitarte esta hacienda, dijera, sosteniendo las manos de ella, lee esto. Prométeme que lo leerás. Dolores lo prometiera, pero en los años siguientes, con el dolor de la pérdida y la lucha diaria por la supervivencia, ella olvidara la carta. O tal vez hubiera escogido olvidar, porque abrir aquel sobre sería como escuchar la voz de Pedro nuevamente, y el dolor sería insoportable. Pero ahora no tenía otra opción. Dolores corrió al escritorio de Pedro, una habitación que mantuviera intacta desde la muerte de él. Los libros todavía estaban en los estantes. La pluma que usaba permanecía sobre el escritorio. El olor de él, madera y tierra, aún impregnaba el aire. Con manos temblorosas, comenzó a buscar. Abrió gavetas, revolvió carpetas, examinó cada rincón. 1 hora pasó, después 2. La frustración crecía. ¿Dónde habría guardado Pedro algo tan importante? Entonces,
Cuando la desesperación ya comenzaba a apoderarse de ella, Dolores recordó la caja fuerte pequeña empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro de la familia. Con dedos nerviosos, giró la combinación, la fecha del nacimiento de Julia. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había documentos de la hacienda, la escritura original, algunas joyas de la familia, y en el fondo, un sobre amarillento por el tiempo con su caligrafía en el frente. Para Dolores, con todo mi amor. Tomó el sobre y se sentó en la silla de Pedro, sintiendo la presencia de él alrededor. Con cuidado, rompió el sello y retiró las hojas manuscritas. La letra familiar hizo que los ojos de Dolores ardieran con lágrimas no derramadas. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que es tuyo por derecho y por amor. Ruego para que este día nunca llegue, pero el mundo tiene una forma de probar a las personas que amamos. Primero, quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que jamás conocí. No necesitas de nadie para validar tu fuerza o tu valor. Esta hacienda no es solo tierra y construcciones. Es un testamento vivo del trabajo y del amor de nuestra familia. Es sangre, sudor y fe transformados en algo tangible. Si alguien intenta convencerte de que la tradición es debilidad, no lo creas. La tradición es la columna vertebral que nos mantiene erguidos cuando el mundo intenta doblarnos. Si alguien dice que eres terca por defender lo que amas, usa esa acusación como una medalla de honor. La carta continuaba por 2 páginas más. Pedro hablaba sobre la importancia de no ceder a la presión, de proteger no solo la propiedad física, sino los valores que ella representaba. Mencionaba preocupaciones sobre el futuro, sobre cómo el mundo estaba cambiando, y no siempre para mejor. Pero fue el último párrafo el que realmente tocó a Dolores. Si nuestra hija algún día se vuelve contra ti, y ruego que no lo haga, recuerda que ella es nuestra creación, pero también es su propio ser. A veces las personas necesitan perderse para encontrar el camino de regreso. No la enfrentes con rabia. Enfréntala con dignidad. Muéstrale, a través de tus acciones, lo que significa tener integridad. Y cuando esté lista para volver, porque volverá, estate allí con los brazos abiertos. Las llaves que llevas no son solo objetos de metal. Son símbolos de confianza, de responsabilidad pasada de generación en generación. No las entregues a la ligera. Pero cuando llegue el momento correcto, cuando Julia demuestre que realmente entiende lo que representan, entonces, y solo entonces, pásalas adelante. Te amo, mi guerrera. Sé fuerte, sé sabia y sobre todo, sé fiel a ti misma. Para siempre tuyo, Pedro. Dolores leyó y releyó la carta hasta memorizar cada palabra. Lloró por la pérdida renovada, por la nostalgia que nunca disminuía, pero también sintió una fuerza nueva creciendo dentro de sí. Pedro tenía razón. No estaba protegiendo la hacienda por terquedad, estaba protegiendo un legado, una herencia que trascendía la propiedad material. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo, cerca del corazón. Entonces, con determinación renovada, Dolores tomó el teléfono y llamó al único abogado en quien confiaba. Dr. Augusto Ferreira, un hombre de la región que conocía a la familia desde hacía décadas. Augusto, dijo ella cuando atendió, necesito tu ayuda. Y necesito que entiendas que no voy a rendirme sin luchar. El doctor Augusto Ferreira llegó a la hacienda a la mañana siguiente, trayendo consigo una carpeta voluminosa y una expresión seria. Era un hombre de 60 y tantos años, cabellos grises, ojos gentiles pero perspicaces. Había acompañado a la familia Oliveira a través de varias generaciones, desde cuestiones de escrituras hasta el testamento del abuelo de Dolores. «Dolores», dijo él sentándose en el porche con un café que ella preparara. «¿Estás consciente de la gravedad de esta situación?» «Lo estoy», respondió ella firmemente. «Mi hija, influenciada por el marido, quiere transformar la hacienda en un negocio, y está dispuesta a demandarme para conseguirlo». Augusto asintió lentamente. «Leí los documentos que me enviaste. La situación es delicada. Julia, como heredera directa, tiene derechos legales. Pero hay matices. Esta propiedad fue registrada en régimen de comunidad universal en tu matrimonio con Pedro, lo que significa que tienes derechos plenos sobre ella.
Julia solo heredaría después de tu muerte, o si decidieras transferir voluntariamente. ¿Entonces no pueden forzarme a nada? Pueden intentarlo, dijo Augusto cuidadosamente. Pueden alegar que no estás manteniendo la propiedad adecuadamente, que necesitas asistencia en la gestión debido a la edad, varias estrategias legales que causarían estrés y costos. Pero la verdad es que, legalmente, estás en una posición fuerte. La cuestión es, ¿estás preparada para una batalla prolongada contra tu propia hija? Dolores miró hacia los campos que se extendían ante ella, dorados bajo el sol de la mañana. No quiero batalla, Augusto. Quiero paz. Pero no a cualquier costo. Entonces tal vez debamos considerar una alternativa, dijo Augusto, abriendo su carpeta. Hay algo llamado fideicomiso familiar. Básicamente colocarías la propiedad en un fondo fiduciario con reglas muy específicas sobre cómo puede ser usada, vendida o modificada. Mantendrías control total durante tu vida, pero establecerías parámetros para el futuro. Continúa, dijo Dolores, interesada. Podrías estipular que la hacienda no puede ser vendida o transformada en emprendimiento comercial por, digamos, 50 años. Julia heredaría el derecho a los frutos de la tierra, cualquier ingreso generado por el trabajo agrícola, pero no podría alterar el carácter de la propiedad. Sería una protección legal contra exactamente el tipo de situación que estás enfrentando. Dolores sintió un peso salir de sus hombros. ¿Y eso es legal? ¿Vinculante? Perfectamente legal. Y muy difícil de contestar. Estarías ejerciendo tu derecho de determinar el destino de tu propiedad, protegiendo simultáneamente el legado familiar. Entonces hagámoslo, dijo Dolores sin dudar. Hoy, Augusto sonrió con aprobación. Hay otra cosa que deberías saber. Hice algunas investigaciones sobre ese tal Rodrigo Méndez. El tono de él hizo que Dolores se enderezara. ¿Y? Tiene historial. Ya estuvo involucrado en 3 esquemas similares en los últimos 5 años. Identifica mujeres jóvenes con patrimonio familiar. Se casa con ellas, las convence de liquidar o rentabilizar propiedades, y entonces, después de que el dinero es obtenido, el matrimonio se desmorona. Mantiene contactos con inversionistas cuestionables que se especializan en comprar tierras históricas por precios bajos y transformarlas en emprendimientos lucrativos. Dolores sintió náusea. ¿Julia sabe esto? Lo dudo. Él es muy hábil. Pero hay más. Uno de los matrimonios anteriores resultó en proceso por apropiación indebida. La familia de la esposa consiguió recuperar parte de los bienes, pero la propiedad ya había sido vendida. Toda una historia familiar, borrada. Necesito contarle a Julia, dijo Dolores levantándose. Espera. Augusto la detuvo gentilmente. Si le cuentas ahora, va a pensar que estás inventando historias para alejarla de él. Está emocionalmente involucrada. Rodrigo probablemente ya la preparó para cualquier propaganda negativa sobre él. Entonces, ¿qué hago? ¿Miro mientras mi hija es manipulada? Te proteges legalmente y esperas. La verdad tiene una forma de emerger eventualmente. Cuando emerja, necesitas estar en posición de poder ayudarla. Dolores sabía que él tenía razón, pero la impotencia era dolorosa. Pasaron las próximas horas trabajando en los documentos del fideicomiso. Augusto explicó cada cláusula, cada protección legal. Al final de la tarde, Dolores firmó los papeles y Augusto prometió registrar todo en las notarías apropiadas dentro de una semana. Hay una última cosa, dijo Augusto antes de partir. Deberías informar a Julia sobre el fideicomiso. No como amenaza, sino como protección. Es importante que sepa que tomaste medidas para preservar el legado. ¿Cómo va a reaccionar? No bien, admitió Augusto. Pero es mejor que sepa la verdad viniendo de ti que descubrirla después. Aquella noche, Dolores llamó a Julia. Sonó varias veces antes de que alguien atendiera. Era Rodrigo. Doña Dolores, dijo él con aquella cortesía falsa. Julia está indispuesta en este momento. ¿Puedo pasar algún recado? Dile que necesito hablar con ella, personalmente. Es importante. ¿Sobre la propuesta? Sobre el futuro de la hacienda. Hubo una pausa. Puede visitarla mañana, a las 10. Que venga sola, dijo Dolores firmemente. No sé si eso es apropiado. Como marido, yo... Que venga sola, repitió Dolores y colgó. Pero cuando Julia llegó al día siguiente,
Rodrigo estaba con ella. Por supuesto que estaba. No dejaría que su influencia se escapara. «Mamá, ¿qué es tan urgente?», preguntó Julia, claramente irritada con la convocatoria. Dolores los hizo sentar en la sala. Respiró profundo y comenzó. «Establecí un fideicomiso para la hacienda. La propiedad está ahora legalmente protegida contra venta o modificación comercial por los próximos 50 años». El rostro de Rodrigo se puso rojo. «¿Hiciste qué?». «Protegí mi propiedad», dijo Dolores calmadamente. «Es mi derecho legal». «No puedes hacer eso», explotó él, la fachada de gentileza finalmente cayendo. «Eso es manipulación. Estás privando a tu propia hija de su herencia». «No estoy privando a nadie de nada», respondió Dolores. «Julia todavía heredará la hacienda, pero no podrá destruirla para satisfacer la codicia de terceros». Julia estaba pálida. «Mamá, ¿realmente piensas que yo haría eso? Destruir nuestro hogar». «Ya no sé lo que harías, hija», dijo Dolores, y la honestidad dolió. «Pero no voy a arriesgar el legado de 4 generaciones para descubrirlo». Rodrigo se levantó bruscamente. «Esto es guerra, doña Dolores. La señora acaba de declarar la guerra». «No», dijo Dolores, también levantándose, toda su dignidad concentrada en aquel momento. «Solo defendí mi territorio. Si quieres interpretar eso como guerra, el problema es tuyo, no mío». «Julia, vámonos», ordenó Rodrigo. Pero Julia no se movió inmediatamente. Miró a la madre con una expresión compleja, rabia, dolor, pero también algo parecido a un respeto reticente. «Siempre fuiste imposible», dijo finalmente. «Terca hasta el final». «No terca, hija», respondió Dolores suavemente. «Solo fiel a quien soy». Cuando salieron, Dolores se sintió simultáneamente victoriosa y destruida. Había protegido la hacienda, pero tal vez había perdido a su hija en el proceso. Las llaves pesaban en el cuello. Ahora no solo símbolos de herencia, sino también de división. Los meses siguientes fueron los más solitarios de la vida de Dolores. El silencio que se instaló entre ella y Julia era absoluto, pesado, sofocante. No había llamadas, no había visitas, no había siquiera mensajes breves. Era como si Julia hubiera sido borrada de la vida de Dolores, o viceversa. Dolores se sumergió en el trabajo con intensidad casi desesperada. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el cuerpo no aguantaba más. Reformó cercas que no necesitaban reforma, pintó paredes que no necesitaban pintura, reorganizó el granero por 5ª vez. La actividad física mantenía su mente ocupada durante el día, pero las noches eran implacables. Por la noche, sentada en el porche con una taza de té enfriándose en las manos, Dolores se preguntaba si había hecho la elección correcta. Proteger la hacienda había costado la relación con su hija. ¿Valía la pena? ¿Piedras y tierra valían más que carne y sangre? Pero entonces, caminaba por los campos que su abuelo plantara, tocaba las paredes que su marido construyera, y sabía que no se trataba de piedras y tierra. Se trataba de dignidad. Se trataba de no permitir que manipuladores destruyeran décadas de trabajo honesto. Se trataba de enseñar, incluso a través de la distancia, que algunas cosas no están en venta. Los vecinos comenzaron a notar la ausencia de Julia. Doña Teresina, que vivía en la propiedad vecina y conocía a Dolores desde niña, aparecía frecuentemente con panes caseros y oídos dispuestos a escuchar. «Estas peleas familiares», decía ella, sentándose en el porche, «son las peores, porque no importa quién gane, todos pierden». «No fue una pelea, Teresina», respondía Dolores. «Fue una elección, de ella y mía. Pero estás sufriendo, niña. Lo veo en tus ojos. Sufrir forma parte de vivir con integridad», decía Dolores, las palabras sonando más fuertes de lo que se sentía. En la ciudad, Dolores ocasionalmente escuchaba noticias sobre Julia a través de conocidos. Ella y Rodrigo habían abierto una empresa de consultoría. Estaban bien, aparentemente. Prósperos. Julia había cambiado. Usaba ropas caras, hablaba diferente, se movía en círculos que Dolores nunca conociera. «Tu hija está muy bonita», comentó la señora del mercado cierta vez. «La vi en la ciudad el otro día, toda arreglada. Ni me reconoció cuando la saludé».
Cada comentario era una puñalada discreta. Julia se estaba transformando en alguien que Dolores no reconocía. O peor, se estaba convirtiendo en exactamente quien Rodrigo quería que fuera. Una versión pulida, ambiciosa y desconectada de sus raíces. Pero Dolores también escuchaba otros rumores, más preocupantes. Susurros sobre el negocio de Rodrigo no yendo bien. Sobre discusiones públicas entre él y Julia. Sobre estrés financiero. Escuché decir que ese tal Rodrigo tiene deudas. Mencionó doña Tereciña cierta tarde. Dicen que invirtió en unos negocios raros que salieron mal. Dolores sintió una opresión en el pecho. Independientemente de lo que hubiera pasado entre ellas, Julia todavía era su hija. La idea de Julia en apuros, aún más por causa de aquel hombre, era insoportable. Pero el orgullo, de ella y de Julia, las mantenía separadas. Ninguna de las dos daba el primer paso. Fue durante esa época que Dolores comenzó a escribir. Todas las noches, después del trabajo, se sentaba en el escritorio de Pedro y escribía cartas para Julia. Cartas que nunca enviaba. Cartas donde derramaba sus sentimientos, miedos, esperanzas. Querida hija, hoy recogí las primeras naranjas de la temporada. ¿Recuerdas cómo adorabas treparlas cuando eras pequeña? Tu padre siempre se ponía nervioso, pensando que ibas a caer. Pero nunca caíste. Siempre fuiste fuerte, valiente, capaz. ¿Dónde está aquella niña ahora? ¿Qué pasó con la joven que me decía que quería ser como yo cuando creciera? Te perdono, ¿sabes? Por todo. Por la rabia, por las palabras duras. Por la elección de un extraño sobre mí. Perdono porque el amor de madre no conoce condiciones. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir que destruyas todo por impulso. Carta tras carta, Dolores vaciaba su alma. Las páginas se acumulaban en una gaveta cerrada con llave. Testimonio silencioso de un amor que permanecía a pesar de la distancia. Una tarde, el doctor Augusto apareció sin aviso. Dolores, dijo él, la expresión grave. Necesito contarte algo, pero debes prometer que mantendrás la calma. El corazón de Dolores se aceleró. Es sobre Julia. Es sobre Rodrigo. Y consecuentemente, sí, sobre Julia. Augusto contó que Rodrigo estaba siendo investigado por fraude financiero. Había convencido a varios inversionistas a poner dinero en un emprendimiento inmobiliario que nunca realmente existió. El esquema se estaba desmoronando y había órdenes de arresto siendo preparadas. ¿Y Julia?, preguntó Dolores, la voz temblando. No está directamente involucrada, pero está conectada a él legal y financieramente. Cuando todo salga a la luz, ella va a sufrir las consecuencias también. Necesito avisarle, dijo Dolores, levantándose. No te va a escuchar, dijo Augusto gentilmente. Todavía no. Va a pensar que estás inventando cosas para separarlos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo parada mientras mi hija se hunde con él? Esperas, dijo Augusto, y cuando te necesite, y te va a necesitar, estarás allí. La espera era torturante. Dolores pasaba las noches despierta, imaginando a Julia en situaciones terribles, queriendo desesperadamente intervenir, pero sabiendo que cualquier acercamiento sería rechazado. Fueron las semanas más largas de su vida. La noticia explotó una mañana de noviembre. Dolores estaba en el granero organizando herramientas cuando doña Tereciña llegó corriendo, el periódico local en las manos. Dolores, ¿viste? Está en primera página. El titular era impactante. Empresario local arrestado por esquema de fraude millonario. Y allí estaba la foto de Rodrigo Méndez siendo llevado por la policía, esposado, el rostro que antes exhalaba confianza, ahora contorsionado en rabia y miedo. Dolores leyó el artículo con manos temblorosas. Rodrigo había engañado a más de 20 personas, recaudando casi 2 millones en inversiones falsas. El dinero había desaparecido, gastado en coches de lujo, viajes, una casa que no podía pagar. Y ahora, todo estaba siendo confiscado para resarcir a las víctimas. El artículo mencionaba a Julia brevemente. La esposa del acusado, Julia Méndez, está siendo investigada como posible cómplice, aunque fuentes cercanas indican que puede haber sido también una víctima de la manipulación de Rodrigo. Dolores dejó caer el periódico. Su hija, su niña,
involucrada en un escándalo. Su nombre manchado, su vida destruida por aquel hombre del que había intentado advertirle. «Necesito ir donde ella», dijo Dolores, ya tomando las llaves del coche. «Espera». Doña Teresina la detuvo. «Tal vez sea mejor esperar a que ella venga a ti, en el estado en que debe estar». Pero Dolores ya estaba corriendo hacia el coche. Había esperado demasiado tiempo. Julia la necesitaba, quisiera admitirlo o no. El viaje hasta la ciudad nunca pareció tan largo. Cuando Dolores llegó al apartamento donde Julia vivía, había reporteros acampados afuera del edificio. Pasó entre ellos, ignorando las preguntas gritadas, y subió hasta el 5º piso. Tocó la puerta. Silencio. Tocó nuevamente. «Julia, soy yo, tu mamá. Por favor, abre». Más silencio. Entonces, lentamente, la puerta se abrió una rendija. Julia apareció, y Dolores sintió el corazón partirse. Su hija era irreconocible. Ojos rojos e hinchados, cabello desgreñado, ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. «¿Qué quieres?», preguntó Julia, la voz ronca. «¿Viniste a decir, te lo dije?» «Vine a ver si estás bien», dijo Dolores simplemente. «¿Bien?». Julia dio una risa amarga. «Mi vida se acabó, mamá. Mi marido es un criminal. Estoy bajo investigación. Lo perdí todo. Así que no estoy bien. ¿Puedo entrar?». Julia dudó. Luego abrió la puerta totalmente. El apartamento estaba en desastre. Cajas apiladas, muebles cubiertos con plástico, objetos desparramados por el suelo. Claramente, preparativos para una mudanza forzada. «Van a confiscar todo», dijo Julia siguiendo la mirada de Dolores. «El apartamento, los muebles, el coche, todo fue comprado con dinero robado. Yo no sabía, mamá. Juro que no sabía». Y entonces Julia se desmoronó. Cayó de rodillas en medio de la sala y lloró con una intensidad que partía el corazón. Dolores corrió hacia ella, abrazándola, dejando que su hija derramara meses de dolor, traición y arrepentimiento en su hombro. Tenía razón. Sollozó Julia. Sobre todo, sobre él, sobre la hacienda. «Fui tan estúpida, mamá. Tan estúpida». «Shh», murmuró Dolores, acariciando el cabello de la hija como hacía cuando era pequeña. «No fuiste estúpida. Fuiste engañada. Hay una diferencia. Elegí a él en vez de a ti», lloró Julia. «Te lastimé, te abandoné, intenté quitarte tu casa. ¿Cómo puedes estar aquí ahora?». «Porque soy tu madre», dijo Dolores simplemente. «Y las madres no se rinden con sus hijos, no importa lo que pase». Se quedaron así por un largo tiempo, abrazadas en el piso del apartamento vacío, mientras afuera los reporteros gritaban preguntas y las sirenas de la ciudad creaban una sinfonía urbana de caos. Finalmente, cuando Julia se calmó un poco, Dolores la ayudó a levantarse. «Vamos», dijo ella. «Recoge lo que es realmente tuyo, ropa, objetos personales, cosas con valor sentimental. El resto puede quedarse». «¿A dónde vamos?», preguntó Julia limpiándose las lágrimas. «A casa», dijo Dolores. «A la hacienda Santa Clara, donde siempre tuviste un lugar, no importa lo que pasó». Julia comenzó a protestar. «Pero yo...». «Sin peros», la interrumpió Dolores gentilmente. «Cometiste errores. Yo cometí errores. Pero somos familia. Y la familia se reúne en las tormentas, no huye de ellas. Siempre», dijo Dolores. «Para siempre». Llevaron 2 horas empacar lo que Julia quería salvar. Algunas ropas, fotos, libros, algunos artículos de cocina que pertenecían a la abuela de Dolores y que Julia había llevado años atrás. Todo lo demás, los muebles caros, las decoraciones modernas, los símbolos de una vida que nunca fue real, quedó atrás. Cuando bajaron cargando las pocas cajas, los reporteros se aglomeraron. «Señora Méndez, ¿es cierto que sabía del esquema? ¿Se va a divorciar? ¿Dónde está el dinero?». Dolores se plantó frente a Julia, protegiéndola con el cuerpo. «Mi hija no tiene comentarios. Por favor, déjennos pasar». Pero los reporteros persistieron hasta que Dolores, usando una autoridad que sorprendió a todos, incluso a sí misma, gritó: «Basta, ella es una víctima, no una criminal. Tengan decencia». El tono de ella, la dignidad absoluta en su postura, hizo que los reporteros,
retrocedieran. Dolores y Julia consiguieron llegar al coche y partir. Durante el viaje de regreso a la hacienda, no hablaron mucho. Julia miraba por la ventana, viendo el paisaje urbano gradualmente dar lugar a los campos y a los árboles. Cuando la hacienda Santa Clara finalmente apareció en el horizonte, Julia comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de alivio. «Todavía me parece igual», susurró. «Algunas cosas nunca cambian», respondió Dolores. «Y gracias a Dios por eso». Cuando entraron en la casa, Julia se detuvo en el vestíbulo, los ojos recorriendo cada detalle familiar. Las paredes que había pintado con la madre cuando era adolescente. El piso de madera que crujía en los mismos lugares. El olor a lavanda y tierra que era único de aquella casa. «¿Mi cuarto todavía está ahí?», preguntó tímidamente. «Exactamente como lo dejaste», dijo Dolores. «Siempre esperé que volvieras». Julia subió las escaleras lentamente, como si temiera que todo pudiera desaparecer. Cuando abrió la puerta del cuarto, vio que Dolores había mantenido todo intacto. Los pósters en la pared, los libros en el estante, hasta la colcha de crochet que la abuela hiciera. Era como volver en el tiempo, a antes de todos los errores. Aquella noche, por primera vez en meses, Julia durmió profundamente. Y Dolores, en la mecedora del porche, mirando las estrellas, finalmente sintió paz. Su hija estaba en casa, quebrada, herida, pero en casa. Y juntas encontrarían un camino hacia la sanación. Los primeros días de Julia de regreso a la hacienda fueron difíciles de maneras que ninguna de las dos esperaba. No era la tensión lo que era difícil. Esa se había disipado cuando Julia cruzó la puerta. Era la adaptación, el proceso de dos mujeres que se habían vuelto extrañas una para la otra intentando encontrar nuevamente un ritmo común. Julia se despertaba tarde, exhausta por la turbulencia emocional de los últimos meses. Dolores, despierta desde el amanecer como siempre, ya había cumplido la mitad de sus tareas diarias cuando la hija bajaba para el café. Al principio, circulaban una alrededor de la otra con cuidado, como boxeadoras evaluando al oponente antes de pelear. Pero no era pelea lo que ninguna de ellas quería, era conexión. «¿Puedo ayudar?», ofreció Julia cierta mañana, viendo a Dolores preparar el café y organizar ingredientes para el almuerzo. Dolores dudó apenas un momento antes de sonreír. «¿Puedes pelar esas papas?». Era un comienzo simple, pero significativo. Trabajaron lado a lado en la cocina, el silencio entre ellas gradualmente volviéndose más cómodo. Julia había olvidado lo terapéutico que era el trabajo manual. Pelar papas, picar verduras, el ritmo repetitivo que calmaba la mente inquieta. «Solía amar hacer esto», dijo Julia suavemente. «Cocinar contigo. Lo había olvidado». «No lo olvidaste», corrigió Dolores gentilmente. «Solo te perdiste por un tiempo. Pero las memorias verdaderas, aquellas que están en el corazón, nunca desaparecen completamente». A lo largo de los días, Julia comenzó a redescubrir quién era antes de Rodrigo, antes de la ciudad, antes de la ambición ciega. Ayudaba a Dolores en la huerta, aunque sus manos, ablandadas por años de trabajo de oficina, formaban ampollas. Alimentaba a las gallinas, reparaba cercas, aprendía nuevamente los ritmos de la hacienda. Y cada día, pedazo por pedazo, comenzaba a sanar. «Mamá», dijo Julia una tarde mientras cosechaban tomates en la huerta, «necesito contarte algo que debería haberte contado hace meses». Dolores se detuvo, la cesta de tomates suspendida en el aire, esperando. «Estoy embarazada», dijo Julia, la voz quebrándose. «De 3 meses. Por eso Rodrigo estaba tan desesperado por el dinero de la hacienda. Decía que necesitábamos asegurar el futuro del bebé. Pero en realidad, ya estaba hundido en deudas y quería usar el embarazo para manipularme». Dolores dejó la cesta y abrazó a la hija. «Un bebé», susurró. Lágrimas de alegría mezcladas con tristeza bajando por su rostro. «Voy a ser abuela». «¿No estás enojada?», preguntó Julia sorprendida. «¿Por haberlo escondido? ¿Por estar embarazada de él?». «¿Enojada?». Dolores sostuvo el rostro de la hija con ambas manos. «Julia, un bebé es una bendición. Siempre. No importan las circunstancias. Este niño no tiene culpa de los errores de los padres.
Y vas a ser una madre maravillosa. ¿Cómo puedes estar tan segura?, lloró Julia. Mira las elecciones que hice. Mira cómo te traté. Porque aprendiste, dijo Dolores firmemente. Erraste, pagaste el precio, y estás aquí, queriendo ser mejor. Eso es lo que hace una buena madre. No la perfección, sino la disposición de crecer. Aquella noche, se sentaron en el porche con té de manzanilla. Y por primera vez, Julia habló abiertamente sobre todo lo que había sucedido. Sobre cómo Rodrigo la había cortejado con atención y encanto. Cómo gradualmente la aisló de Dolores, plantando semillas de duda sobre los valores de la madre. Cómo la convenció de que modernidad significaba romper con el pasado. Me hacía sentir especial, admitió Julia, la vergüenza clara en su voz. Como si yo fuera diferente, mejor que la vida simple de la hacienda. Y le creí. Dios, cómo le creí. Él era muy bueno en lo que hacía, dijo Dolores. No fue tu culpa no ver a través de la máscara. Personas como él estudian, aprenden cómo manipular. Pero tú viste a través de él inmediatamente, señaló Julia. Desde el primer día. Yo tenía la ventaja de la experiencia y del distanciamiento emocional, explicó Dolores. Y te conocía. Sabía cuando alguien estaba cambiando a mi hija. Julia tomó la mano de la madre. Lo siento, por todo, por las cosas terribles que dije, por alejarte, por elegirlo a él. Lo sé, dijo Dolores simplemente. Y te perdono. Ya te había perdonado mucho antes de que volvieras. ¿Cómo?, preguntó Julia genuinamente confundida. ¿Cómo puedes perdonar tan fácilmente? No fue fácil, admitió Dolores. Pero guardar rabia es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Elegí perdonar no porque lo merecieras, sino porque yo merecía paz. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones dolorosas. El divorcio de Julia y Rodrigo se finalizó rápidamente. Él estaba en prisión esperando juicio y no contestó nada. El abogado de Julia consiguió probar que ella no tenía conocimiento del esquema de fraude, librándola de acusaciones criminales. Pero las cicatrices emocionales permanecerían por mucho tiempo. Julia pasó por sesiones con una psicóloga en la ciudad, recomendada por el doctor Augusto. En las consultas, descubrió patrones de codependencia y manipulación que había ignorado. Aprendió sobre señales de alerta en relaciones, sobre cómo reconstruir la autoestima después del abuso emocional. La terapeuta dijo que estaba en una relación emocionalmente abusiva, contó Julia a Dolores cierta noche. Que Rodrigo usaba tácticas clásicas de control. Me aisló de ti, minó mi confianza, me hizo cuestionar mi propia realidad. Lo sospechaba, dijo Dolores tristemente, pero no sabía cómo alcanzarte. Lo intentaste, reconoció Julia. Yo fui la que no quiso escuchar. A medida que la barriga de Julia crecía, también crecía su reconexión con la tierra. Pasaba horas en el jardín, conversando con el bebé mientras plantaba, regaba, cosechaba. Dolores observaba de lejos, el corazón hinchado de orgullo y esperanza. Doña Teresiña visitaba frecuentemente, trayendo ropitas de bebé que ella misma tejía y consejos no solicitados pero bien intencionados. Otros vecinos también comenzaron a aparecer, trayendo regalos y apoyo. La comunidad que conociera a Julia desde niña la acogió de vuelta sin juzgar. Las personas aquí son diferentes de las de la ciudad, observó Julia. Allá, cuando el escándalo estalló, todos me evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Aquí, las personas solo quieren ayudar. Es porque la comunidad verdadera se construye a lo largo de generaciones, explicó Dolores. Estas personas conocen tu historia completa, no solo un capítulo malo. Saben quién eres realmente. Un día, Julia encontró la gaveta con las cartas que Dolores había escrito pero nunca enviado. Las leyó todas, llorando con cada palabra, sintiendo el amor inquebrantable que su madre mantuvo incluso en los momentos más oscuros. «Escribiste para mí todas las noches», dijo Julia, sosteniendo el montón de cartas. «Incluso cuando te traté tan mal. Escribir era mi forma de mantenerte cerca», admitió Dolores. «Incluso cuando estabas lejos. ¿Puedo quedármelas?», preguntó Julia. «Quiero que mi hijo sepa, cuando crezca, qué es el amor verdadero de madre». Dolores asintió, los ojos brillando. «Siempre fueron tuyas, hija».
El invierno llegó a la hacienda Santa Clara trayendo mañanas heladas y tardes soleadas. La barriga de Julia estaba grande ahora y se movía con la gracia torpe de mujeres al final del embarazo. Dolores preparaba tés especiales, masajeaba los pies hinchados de la hija y contaba historias sobre cuando estaba embarazada de Julia. Tu padre solía conversar con mi barriga todas las noches, contó Dolores, sonriendo con el recuerdo. Decía que quería que reconocieras su voz cuando nacieras. ¿Y la reconocí?, preguntó Julia, acariciando la propia barriga. En el momento en que naciste y él habló, giraste la cabecita hacia él, dijo Dolores, los ojos llorosos. Como si dijeras, eres tú. Mi bebé no va a conocer al padre, dijo Julia tristemente. No al padre verdadero, al menos, solo a un criminal. Tu bebé te tendrá a ti, dijo Dolores firmemente, y me tendrá a mí, y tendrá esta hacienda, con toda su historia y amor. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Julia comenzó a preparar el cuarto del bebé, el mismo cuarto donde ella había crecido. Dolores ayudó a pintar las paredes de un amarillo suave, instalar una cuna que había sido de Julia y antes de ella, de Dolores. Cosieron cortinas juntas, montaron una cómoda, colgaron móviles hechos a mano. Está perfecto, dijo Julia, admirando el resultado. Simple, pero lleno de amor. Esa siempre fue la filosofía de esta casa, respondió Dolores. Una noche de julio, 3 semanas antes de la fecha prevista para el parto, Julia se despertó con contracciones. Dolores, escuchando los gemidos, corrió al cuarto. ¿Es hora?, preguntó, ya tomando la maleta preparada. Creo que sí, dijo Julia, intentando respirar a través de la contracción. Pero es demasiado temprano, mamá. El bebé no debería nacer todavía. Los bebés tienen su propio cronograma, dijo Dolores, manteniendo la voz calmada, aunque su corazón se disparaba. Vamos al hospital. El viaje hasta la ciudad pareció durar una eternidad. Dolores conducía cuidadosamente pero rápidamente, una mano en el volante, la otra sosteniendo la de Julia durante las contracciones. Julia jadeaba, lloraba, apretaba la mano de la madre con una fuerza que parecía sobrehumana. Lo estás haciendo muy bien, alentaba Dolores. Sigue respirando. Estoy aquí. No me dejes, imploró Julia entre contracciones. Por favor, mamá, quédate conmigo. No voy a ningún lado, prometió Dolores. Estaré a tu lado en cada momento. En el hospital, todo sucedió rápidamente. Los médicos estaban preocupados por ser un parto prematuro, pero el bebé estaba en buena posición. Dolores se quedó al lado de Julia durante todo el trabajo de parto, sosteniendo su mano, limpiando su sudor, susurrando palabras de aliento. Eres fuerte, decía Dolores. Eres una guerrera, como yo, como tu abuela, como todas las mujeres Oliveira antes de ti. Después de 6 horas de trabajo de parto, en las primeras luces de la mañana, el bebé nació. Un niño, pequeño pero saludable, con pulmones fuertes y un llanto vigoroso que llenó la sala. «Es un niño», anunció la enfermera, colocando al bebé en el pecho de Julia. Julia miró a su hijo, las lágrimas corriendo libremente, y Dolores vio en el rostro de la hija la misma expresión de admiración absoluta que ella misma sintiera cuando Julia nació. «Hola, pequeñito», susurró Julia. «Soy tu mami, y esta es tu abuela, la mujer más fuerte del mundo». Dolores tocó delicadamente la cabecita del nieto, sintiendo el peso de 3 generaciones en aquel momento. Este niño era el futuro, la continuación, la razón por la cual todo, la lucha, el dolor, la resistencia, había valido la pena. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó Dolores. Julia miró a la madre, después al hijo. «Pedro Antonio, en homenaje al abuelo y al bisabuelo, hombres buenos, hombres de valor». Dolores no pudo contener las lágrimas. Tu padre y tu abuelo estarían tan orgullosos. En los días siguientes, Julia y el bebé permanecieron en el hospital bajo observación. El pequeño Pedro había nacido con bajo peso, pero se estaba desarrollando bien. Dolores visitaba todos los días, trayendo ropas limpias, comida casera y todo el amor que una abuela podría ofrecer. Cuando finalmente llevaron a Pedro a casa, la hacienda Santa Clara ganó nueva vida.
El llanto del bebé resonaba por los pasillos, ropitas secaban en el tendedero y la casa olía a talco y leche. Dolores enseñó a Julia a bañarlo, a cambiar pañales, a calmar al bebé cuando lloraba. «Haces que parezca tan fácil», dijo Julia una noche, exhausta después de horas intentando hacer dormir a Pedro. «No es fácil», admitió Dolores, «pero es amor, y el amor siempre vale el esfuerzo». Julia descubrió fuerzas que no sabía poseer. Noches sin dormir, preocupaciones constantes, el peso de la responsabilidad por una vida tan pequeña y dependiente. Pero también descubrió alegrías que nunca imaginó. La sonrisa desdentada de Pedro, sus risitas, la forma en que se calmaba cuando escuchaba su voz. «Ahora entiendo», dijo Julia a Dolores cierta tarde, mientras amamantaba a Pedro en el porche. «Todo lo que hiciste por mí, todos los sacrificios. No lo entendía antes, pero ahora, sosteniendo a mi hijo, lo entiendo perfectamente. Y algún día», dijo Dolores suavemente, «Pedro tendrá sus propios hijos, y él entenderá lo que hiciste por él». Así es como el amor pasa de generación en generación. Julia miró alrededor. Los campos dorados, la casa de adobe, la capilla a lo lejos. «Casi destruyo todo esto», dijo en voz baja. «Por ambición, por orgullo, por creer en mentiras. Pero no lo destruiste», señaló Dolores. «Y ahora Pedro va a crecer aquí. Va a aprender los valores que importan. Va a conocer sus raíces. Gracias a ti», dijo Julia. «Por no rendirte, por proteger lo que era importante». «No», corrigió Dolores. «Gracias a nosotras dos. Yo protegí la tierra, pero tú protegiste nuestro futuro al volver, al elegir crecer. Ambas cosas eran necesarias». Cuando Pedro tenía 3 meses, llegó una carta certificada. Era del abogado de Rodrigo. Estaba siendo liberado en libertad condicional debido a la sobrepoblación en las prisiones y quería ejercer sus derechos parentales sobre el hijo. Julia se puso pálida al leer la notificación. Quiere visitas. Quiere tener su nombre en la partida de nacimiento. Quiere derechos sobre Pedro. «No puede», dijo Dolores, pero su voz carecía de convicción. Legalmente, sabía que un padre tenía derechos. No importaban sus crímenes. El doctor Augusto fue llamado inmediatamente. Leyó los documentos con expresión grave. «Es complicado», admitió. «Rodrigo es el padre biológico. A menos que pruebes que representa un peligro para el niño, tiene derechos legales». «Es un criminal», exclamó Julia. «Manipuló, mintió, robó». «Pero ninguno de los crímenes fue contra niños», explicó Augusto. «Y no tiene historial de violencia. Desde el punto de vista legal, será difícil negar completamente su acceso». Las semanas siguientes fueron las más estresantes desde que Julia volviera a casa. Apenas dormía, constantemente preocupada de que Rodrigo pudiera aparecer y llevarse a Pedro. Dolores instaló nuevas cerraduras, hasta consideró cámaras de seguridad. Pero fue el doctor Augusto quien encontró la solución. «Hay algo llamado abandono paternal», explicó. «Rodrigo no manifestó interés en Pedro durante el embarazo o nacimiento. No contribuyó financieramente. Estaba en prisión durante momentos cruciales. Podemos argumentar que perdió sus derechos a través del abandono voluntario. Pero él va a contestar», dijo Julia. «Va a alegar que estaba preso, que no podía estar presente». «Cierto», concordó Augusto. «Pero también podemos presentar evidencias de su carácter. Las víctimas de su esquema están dispuestas a testificar. Podemos construir un caso mostrando que sería una influencia negativa en la vida de Pedro». El proceso fue exhaustivo. Julia tuvo que revivir todos los momentos dolorosos de la relación. La manipulación, las mentiras, el control. Testificó sobre cómo Rodrigo usara el embarazo como herramienta para presionar a Dolores a vender la hacienda. «Él no veía a nuestro hijo como una persona», dijo Julia al juez, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Lo veía como una jugada estratégica. Cuando me dijo que debería forzar a mi madre a vender porque mi hijo merecía un futuro mejor, no estaba preocupado por nuestro hijo. Estaba preocupado por el dinero». Dolores también testificó, describiendo cómo Rodrigo gradualmente aislara a Julia, cómo transformara a la hija en alguien irreconocible.
Él no quiere ser padre, dijo Dolores con convicción. Quiere control. Quiere una forma de continuar manipulando a mi hija. Pedro es solo una herramienta para él. Rodrigo también testificó, presentándose como un hombre arrepentido que cometió errores, pero quería ser un padre presente. Lloró, habló sobre redención, sobre querer darle al hijo lo que él nunca tuvo. Fue una actuación convincente. Dolores vio miembros del jurado moviéndose, claramente conmovidos. Su estómago se hundió. Pero entonces vino el momento decisivo. El abogado de Julia presentó correos electrónicos que Rodrigo había enviado a asociados mientras estaba en prisión. Correos donde discutía usar al bebé como palanca, donde calculaba fríamente cómo podría extraer pensión o acuerdo de Julia a través de Pedro. Entonces, preguntó el abogado, cuando el señor dice que quiere ser un padre presente, ¿realmente se preocupa por el bienestar de Pedro? ¿O está interesado en el valor financiero que representa? Rodrigo no tuvo respuesta convincente. Su máscara cayó, y por un momento, todos en la sala vieron al hombre calculador detrás del teatro emocional. El juez tomó 3 semanas para decidir. Fueron las 3 semanas más largas de la vida de Julia. Se movía por la hacienda como un fantasma, sosteniendo a Pedro con fuerza protectora, apenas pudiendo comer o dormir. ¿Qué voy a hacer si él gana?, preguntaba a Dolores repetidamente. ¿Cómo puedo dejar a mi hijo con ese hombre? No vamos a pensar en eso, decía Dolores, aunque ella misma estaba aterrada por la posibilidad. Vamos a tener fe en que la justicia prevalecerá. Finalmente, llegó el día del veredicto. Julia, Dolores y el doctor Augusto se sentaron en el tribunal, Pedro durmiendo pacíficamente en brazos de Julia, ajeno a la tormenta a su alrededor. El juez entró, y todos se levantaron. Se sentó, ajustó los anteojos y comenzó a leer. Después de cuidadosa consideración de todas las evidencias y testimonios presentados, esta corte llegó a la siguiente conclusión. Aunque el derecho paternal es sagrado y no es fácilmente removido, hay circunstancias donde el bienestar del niño debe prevalecer sobre los derechos de los padres. Julia contuvo la respiración. El solicitante, Rodrigo Méndez, demostró a través de sus acciones y comunicaciones que su interés en el niño está motivado no por amor paternal genuino, sino por consideraciones financieras y de control. Los correos presentados son particularmente perturbadores, mostrando a un hombre que ve a su hijo no como un ser humano digno de amor y protección, sino como un activo a ser explotado. Julia comenzó a llorar silenciosamente. Dolores sostuvo su mano con fuerza. Además, el solicitante estuvo ausente durante momentos cruciales del desarrollo del niño, no solo por circunstancias externas, sino por elecciones que él mismo hizo. Sus acciones criminales resultaron en encarcelamiento, y esa consecuencia no puede ser ignorada al evaluar su idoneidad como padre. El juez miró directamente a Rodrigo. Por lo tanto, esta corte niega la petición de derechos parentales. Rodrigo Méndez no tendrá visitas, no será incluido en la partida de nacimiento, y no tendrá ninguna reivindicación legal sobre Pedro Antonio Oliveira. Además, está prohibido de contactar a la madre o al niño por los próximos 5 años, después de los cuales puede requerir reevaluación si demuestra cambio genuino de carácter. El martillo golpeó. Julia se desplomó en sollozos de alivio. Dolores la abrazó, abuela y madre y nieto unidos en un momento de victoria que era también sanación. Del otro lado de la sala, Rodrigo se levantó bruscamente y salió, sin mirar atrás. Y Julia se dio cuenta de que no sentía nada por él, ni rabia, ni tristeza, ni siquiera triunfo. Solo un vacío donde antes había amor fabricado y dolor real. Se acabó, susurró a Pedro, besando su cabecita. ¿Estás seguro ahora? Todos lo estamos, añadió Dolores, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Los meses después del veredicto fueron de profunda sanación para Julia. Era como si la amenaza de Rodrigo hubiera sido la última cadena atándola al pasado doloroso. Ahora, verdaderamente libre, podía finalmente mirar hacia adelante. La vida en la hacienda Santa Clara ganó un ritmo reconfortante. Julia se despertaba con el amanecer, como Dolores siempre hiciera, y las dos trabajaban lado a lado.
Pedro crecía saludable y feliz, su risa resonando por los campos, sus primeros pasos dados en el mismo jardín donde su madre y abuela habían dado los suyos. Una tarde, mientras plantaban plántulas de tomate, Julia habló. «Mamá, estuve pensando, quiero retomar mis estudios». Dolores la miró, sorprendida y orgullosa. «¿Qué quieres estudiar?» «Agronomía», dijo Julia con una sonrisa. «Quiero aprender a modernizar la hacienda sin destruir su esencia. Quiero encontrar un equilibrio entre tradición e innovación». «Eso sería maravilloso», dijo Dolores, los ojos brillando. «Tu abuelo estaría tan orgulloso». «¿Y tú?», preguntó Julia. «¿Tú estás orgullosa?» «Más de lo que las palabras pueden expresar», respondió Dolores, atrayendo a la hija a un abrazo. Julia se matriculó en un curso a distancia, estudiando por las noches después de que Pedro dormía. Era desafiante equilibrar la maternidad, el trabajo en la hacienda y los estudios, pero estaba determinada. Dolores ayudaba cuidando a Pedro, enseñándole al nieto las mismas canciones que cantara a Julia. «¿Sabes?», dijo Julia cierta noche, cerrando sus libros después de horas de estudio. «Solía pensar que progreso significaba abandonar el pasado, pero ahora entiendo que el verdadero progreso es honrar el pasado mientras construyes el futuro». «Esa es la lección más importante», concordó Dolores. «Y la aprendiste a través de la experiencia, que es la maestra más difícil, pero más efectiva». A medida que Pedro crecía, se volvía más y más conectado a la hacienda. Con 1 año, ya acompañaba a la madre y la abuela en el jardín, sus manitas pequeñas ayudando a plantar semillas. Con 2 años, conocía a todas las gallinas por nombre e insistía en ayudar a alimentarlas todas las mañanas. «Es igual a ti a esa edad», decía Dolores frecuentemente, observando a Pedro explorar el mundo con curiosidad sin fin. «E igual a ti», respondía Julia. «Tiene tu determinación, tu conexión con la tierra». Un día, doña Teresina trajo noticias sorprendentes. ¿Sabían que hay un grupo de jóvenes agricultores en la región queriendo aprender métodos sostenibles? Los escuché hablando sobre cómo propiedades antiguas como estas son tesoros de conocimiento. Julia miró a Dolores. «Mamá, ¿y si ofreciéramos talleres aquí? Tú podrías enseñar tus técnicas y yo podría compartir lo que estoy aprendiendo en la universidad». Dolores dudó. «No sé si soy maestra». «Me enseñaste a mí», dijo Julia. «Y mira que también aprendí». Comenzaron pequeño, un taller mensual para 5 o 6 jóvenes agricultores interesados. Dolores enseñaba sobre compostaje natural, rotación de cultivos, manejo de plagas sin químicos. Julia compartía sobre gestión sostenible y marketing directo para pequeños productores. Los talleres fueron un éxito. La palabra se corrió, y pronto había lista de espera. Jóvenes venían de ciudades vecinas, hasta de otros estados, queriendo aprender de las mujeres Oliveira, que habían mantenido una finca productiva y sostenible a través de generaciones. «Ustedes son una inspiración», dijo un joven agricultor. «En una época donde todos están vendiendo al agronegocio, ustedes prueban que es posible mantener propiedades familiares prósperas». Julia sentía orgullo creciendo dentro de ella. No el orgullo vacío que Rodrigo cultivara, basado en apariencias y estatus, sino orgullo genuino en contribuir para algo mayor que ella misma. Una tarde, mientras Dolores y Julia preparaban limonada para los participantes de un taller, Julia dijo: «Sabes, mamá, necesito agradecerte». «¿Por qué?», Dolores preguntó sorprendida. «Por no rendirte conmigo, por dejarme ir cuando necesitaba irme y por recibirme cuando volví, por proteger la finca para que yo tuviera un lugar al que volver, por mostrarme lo que significa tener integridad». Dolores colocó la jarra de limonada en la mesa y tomó las manos de su hija. «Julia, no necesitas agradecerme. Hice lo que cualquier madre haría por su hija». «No», Julia discrepó. «Muchas madres se habrían rendido, habrían cedido a la presión o me habrían rechazado cuando volví. Tú hiciste mucho más de lo que cualquier madre haría. Fuiste excepcional». Se abrazaron, y en ese abrazo estaba el perdón completo, el amor restaurado y la promesa de un futuro construido juntas. Esa noche, después de que todos se fueron y Pedro estaba dormido, Dolores hizo algo que venía considerando desde hacía semanas.
Llamó a Julia a la oficina de Pedro. «Hay algo que necesito darte», dijo, abriendo la caja fuerte en la pared. De dentro, retiró las llaves mismas llaves que llevara al cuello por décadas, las llaves que representaban generaciones de historia y responsabilidad. «Mamá», Julia comenzó, reconociendo inmediatamente el significado. «¿Estás lista?», Dolores dijo simplemente. «No porque yo esté demasiado vieja para cargar esta responsabilidad, sino porque has probado que entiendes lo que estas llaves realmente representan». «Pero yo no». «Sí, lo estás», Dolores insistió. «Te equivocaste, aprendiste, creciste. Volviste no porque no tenías otras opciones, sino porque elegiste volver. Estás criando a Pedro con los valores que importan. Estás construyendo algo genuino aquí, honrando el pasado mientras creas el futuro». Con manos temblorosas, Julia aceptó las llaves. Eran pesadas, no por el metal, sino por lo que representaban. «Voy a honrarlas», Julia prometió, lágrimas corriendo por su rostro. «Voy a proteger este lugar, estos valores, este legado». «Sé que lo harás», Dolores dijo. «Por eso te estoy dando las llaves ahora, mientras aún puedo guiarte. Para que aprendas no solo a poseer, sino a cuidar». Julia colocó las llaves alrededor de su cuello, sintiendo el peso familiar que su madre cargara por tanto tiempo. «Gracias», susurró. «Por todo, por nunca rendirte, por mostrarme el camino de regreso cuando estaba perdida. Tú encontraste tu propio camino», Dolores corrigió. «Yo solo mantuve la luz encendida para guiarte a casa». 5 años habían pasado desde aquella noche cuando Dolores entregó las llaves. La hacienda Santa Clara prosperaba de maneras que ninguna de ellas hubiera imaginado posible. Julia se había graduado en agronomía con honores, su tesis sobre agricultura sostenible en propiedades familiares siendo publicada en revistas especializadas. Los talleres habían evolucionado a un programa formal de educación agrícola, con estudiantes viniendo de todo el país para aprender de las mujeres Oliveira. Pedro, ahora con 7 años, era un niño vibrante que conocía cada palmo de la finca. Tenía los ojos curiosos del abuelo, la determinación de la madre y el corazón gentil de la abuela. Frecuentemente podía ser encontrado siguiendo a Dolores por el jardín, haciendo miles de preguntas sobre plantas, animales y cómo funcionan las cosas. «¿Abuela?», preguntó cierta mañana de primavera, «¿la finca siempre va a estar aquí?». Dolores, ahora con 67 años pero aún fuerte y activa, se arrodilló a su nivel. «Mientras haya personas que la amen y cuiden de ella, sí. Pero, ¿sabes cuál es el secreto, mi nieto?». «¿Cuál?». «Una finca no es solo tierra y construcciones. Es amor transformado en acción. Es trabajo diario. Es elegir, todos los días, proteger algo mayor que tú mismo». Pedro asintió seriamente, procesando las palabras con la sabiduría intuitiva de los niños. «Cuando crezca, voy a cuidar de la finca también, como tú y mamá». «Sé que lo harás», Dolores dijo besando su frente. «Lo llevas en la sangre». La casa había sido gentilmente modernizada, pero manteniendo su carácter esencial. Paneles solares en el granero proporcionaban energía limpia. Un sistema de captación de agua de lluvia irrigaba la huerta. La antigua capilla fue restaurada con cuidado amoroso, preservando cada detalle original. Julia había encontrado el equilibrio perfecto entre honrar la tradición y abrazar innovaciones sostenibles. «¿Recuerdas cuando decías que yo vivía en el pasado?», Dolores comentó cierta tarde, mientras ella y Julia revisaban los planos para expandir la huerta comunitaria. «Era tan tonta», Julia dijo, moviendo la cabeza. «Confundí tradición con estancamiento. No entendía que podemos honrar el pasado mientras creamos el futuro». «Pero aprendiste», Dolores dijo. «Y estás enseñando eso a otros. Eso es lo que importa». Los talleres se habían transformado en algo mayor. Julia había establecido una cooperativa de pequeños agricultores, conectando productores locales directamente con consumidores urbanos. La Hacienda Santa Clara era el centro de operaciones, y su historia de resistencia y renovación inspiraba a otros agricultores a mantener sus tierras familiares, en vez de venderlas al agronegocio. «Ustedes salvaron no solo su finca», dijo un agricultor anciano durante una reunión de la cooperativa. «Ustedes mostraron que es posible resistir, adaptarse y prosperar sin comprometer valores.
Julia miró a su madre a través de la sala llena de gente y sonrió. Habían recorrido un camino largo y doloroso para llegar allí, pero cada paso había valido la pena. Una tarde, mientras organizaban la oficina, Julia encontró la carta que Pedro había escrito para Dolores tantos años atrás, la carta que la guiara a través de los momentos más oscuros. ¿Puedo leer?, Julia preguntó. Dolores asintió, observando mientras su hija leía las palabras de su padre. Cuando Julia terminó, había lágrimas en sus ojos. Él sabía, dijo ella suavemente. Papá sabía que habría desafíos, y dejó esto para darte fuerzas. Él te conocía bien, Dolores dijo. Sabía que eras fuerte, pero que a veces las fuerzas fuertes se doblan bajo presión. Él quería que yo te permitiera doblarte, pero no quebrarte. Casi me quiebro, Julia admitió, pero tú no lo permitiste. No permitimos que la una a la otra se quebrara, Dolores corrigió. Fue un esfuerzo conjunto de sanación. Esa noche, la familia se reunió en el porche, una tradición que habían establecido. Dolores en la mecedora que fuera de su abuelo, Julia en las escaleras de madera, Pedro corriendo entre ellas jugando con los perros que habían adoptado. «Abuela», Pedro llamó, subiéndose al regazo de Dolores, aunque estaba demasiado grande para eso. «Cuenta la historia del abuelo». Era un ritual que Pedro adoraba, escuchar historias sobre el abuelo que nunca conoció, pero cuyo nombre llevaba con orgullo. Dolores comenzó a contar, como había hecho cientos de veces, sobre cómo Pedro Enrique construyera el granero con sus propias manos, sobre su risa que resonaba por los campos, sobre cómo amaba la tierra y la familia por encima de todo. ¿Y sabes cuál es la cosa más importante que tu abuelo me enseñó?, Dolores preguntó, mirando a los ojos curiosos del nieto. ¿Qué? Que el amor verdadero no es posesivo, es protector, no controla, capacita, no aprisiona, libera. Tu abuelo me amaba lo suficiente para hacerme fuerte, no dependiente. Julia, escuchando, sintió una punzada de tristeza pensando en Rodrigo, el opuesto completo de un amor saludable. Pero también sintió gratitud, porque aquella experiencia dolorosa le enseñara a reconocer y valorar el amor genuino cuando lo encontrase nuevamente. Y lo había encontrado. No de forma romántica aún. Estaba enfocada en ser madre y construir su futuro profesional, pero en el amor de la comunidad que la abrazara, en las amistades genuinas que construyera con otros agricultores, en el amor incondicional de su madre. «Mamá», Pedro dijo, dejando el regazo de Dolores y subiéndose cerca de Julia. «¿Estás triste?» «No, mi amor», Julia dijo besando su cabeza. «Solo estoy pensando en lo afortunados que somos». «¿Por qué tenemos la finca?», Pedro preguntó. «Porque nos tenemos los unos a los otros», Julia corrigió. «La finca es maravillosa, pero son las personas las que la hacen un hogar». Dolores observaba madre e hijo con el corazón lleno. Estaba envejeciendo. Lo sentía en las articulaciones que se quejaban más cada año, en la energía que ya no era ilimitada. Pero estaba en paz. Julia estaba lista para llevar el legado adelante. Pedro estaba siendo criado con los valores correctos. La finca estaba segura. «Mamá», Julia dijo después de que Pedro finalmente se durmiera en sus brazos y lo llevara a la cama. ¿Alguna vez has pensado en escribir todo esto? ¿Nuestra historia? ¿Para qué?, Dolores preguntó. «Para otras mujeres que están pasando por lo que tú pasaste. Madres cuyas hijas fueron manipuladas. Familias luchando para proteger sus legados. Tu historia podría ayudar a tantas personas». Dolores consideró. «Quizás. Pero creo que la mejor historia no se cuenta en palabras. Se vive a través de acciones». «Entonces vivamos una historia que valga la pena contar», Julia dijo, abrazando a su madre. «Juntas». Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. La cooperativa ganó reconocimiento nacional, siendo presentada en programas sobre agricultura sostenible. Julia fue invitada a dar conferencias en universidades. La Hacienda Santa Clara recibió un premio de preservación histórica por mantener métodos tradicionales mientras incorporaba prácticas modernas sostenibles. Pero de todos los logros, el más significativo sucedió en una mañana común de sábado. Julia estaba en el jardín cuando vio un auto desconocido subiendo el camino de tierra.
Su cuerpo se tensó automáticamente. Años después del trauma, aún se alertaba con visitantes inesperados. Pero cuando la puerta se abrió, una mujer joven salió. Tenía quizás 25 años, ojos rojos de llorar, y una postura que Julia reconoció inmediatamente, derrota mezclada con desesperación. ¿Puedo ayudarla?, Julia preguntó, acercándose cuidadosamente. ¿Usted es Julia Oliveira?, la mujer preguntó. ¿La que dio aquellas conferencias sobre agricultura familiar? Soy yo, Julia confirmó. Yo leí sobre usted, sobre cómo su esposo intentó manipularla para vender la finca de la familia, sobre cómo su madre resistió y cómo se reconciliaron. Las palabras salían en un chorro. Estoy pasando por lo mismo. Mi prometido me está presionando para vender la propiedad de mi padre que murió recientemente. Y yo no sé qué hacer. Julia sintió el corazón oprimirse. Miró a Dolores, que había salido de la casa al escuchar voces. Sus ojos se encontraron y un entendimiento silencioso pasó entre ellas. «Entre», Julia dijo gentilmente. «Vamos a conversar, y puedo presentarle a mi madre. Ella tiene mucha sabiduría para compartir». Aquella fue la primera de muchas. A lo largo de los meses siguientes, más mujeres aparecieron, algunas lidiando con manipulación, otras con presión familiar para vender tierras, otras simplemente perdidas y buscando orientación. Dolores y Julia las recibían a todas, ofreciendo té, comprensión y el testimonio de que era posible resistir, reconstruir y florecer. «Estamos creando una comunidad de sanación», Julia observó cierta noche. «Estamos pasando adelante lo que aprendimos», Dolores dijo. «Así es como el bien se multiplica». En una tarde especialmente significativa, Julia estaba enseñando a Pedro a plantar semillas cuando él preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuela siempre toca las llaves en su cuello cuando está pensativa?». Julia miró y vio a su madre sentada en el porche, los dedos inconscientemente acariciando las llaves que ahora Julia usaba. «Porque las llaves nos recuerdan algo importante», Julia explicó. «No son solo objetos, son símbolos». ¿Símbolos de qué? De responsabilidad, de amor, de proteger lo que es importante incluso cuando es difícil. Un día estas llaves serán tuyas, Pedro, y cuando lo sean, entenderás el peso que cargan. ¿Es un peso malo?, Pedro preguntó preocupado. «No», Julia dijo besando su frente. «Es un peso bueno. Es el peso de pertenecer a algo mayor que tú mismo. Es el peso de saber que eres parte de una historia que comenzó mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que te vayas». Pedro procesó esto con la seriedad particular de los niños. «Voy a ser un buen guardián», prometió. «Como la abuela. Como tú». «Sé que lo serás», Julia dijo, el corazón desbordando de amor y esperanza. Esa noche, después de que Pedro se durmiera y la casa quedara quieta, Dolores y Julia se sentaron juntas en el porche por última vez en aquella temporada antes de que llegara el invierno. «¿Sabes?», Dolores dijo, mirando las estrellas. «Cuando todo comenzó, cuando trajiste a Rodrigo a casa por primera vez, tenía tanto miedo. Miedo de perderte, de perder la finca, de perder todo lo que importaba. Y casi perdiste todo», Julia dijo suavemente. «Pero no perdí», Dolores corrigió. «Porque algunas cosas son muy fuertes para ser quebradas permanentemente. El amor verdadero es así. Puede doblarse, puede incluso agrietarse, pero si los cimientos son sólidos, se reconstruye más fuerte que antes». «Nos reconstruimos», Julia concordó. «Y construimos algo aún mejor. Ya no se trata solo de nosotras dos. Se trata de comunidad, legado, pasar adelante lo que aprendimos». Dolores tomó la mano de su hija. «Sabes que estoy envejeciendo», dijo ella, no con tristeza, sino con aceptación. «Mis huesos se quejan más cada invierno. Mis manos ya no son tan firmes». «Mamá», Julia comenzó, pero Dolores la silenció gentilmente. «No es tristeza, querida, es solo verdad. Y la verdad es que estoy en paz, porque sé que cuando yo ya no esté aquí, tú continuarás. Pedro continuará. La finca continuará. No porque yo lo forcé, sino porque ustedes lo eligieron. Te haremos sentir orgullosa», Julia prometió,
lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya lo hacen», Dolores dijo. «Todos los días. No por ser perfecta. Nadie lo es. Sino por ser auténtica, por elegir crecer, por transformar dolor en propósito». Se quedaron sentadas en silencio confortable, observando las estrellas, escuchando los sonidos nocturnos de la finca, grillos cantando, viento susurrando a través de los árboles, el ocasional mugido distante de ganado. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», Julia dijo finalmente. «Cuando era joven y soñaba con mi futuro, imaginaba ciudad grande, carreras sofisticadas, una vida totalmente diferente a esta. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Todo lo que siempre necesité estaba justo aquí. Solo tenía que perderme para encontrar mi camino de regreso a casa». Dolores sonrió. A veces, el mayor regalo que podemos dar a alguien es la libertad de perderse, porque solo así pueden verdaderamente elegir volver. «Gracias», Julia dijo, «por darme esa libertad, por no forzarme, por simplemente mantener la luz encendida hasta que estuviera lista para volver». «Siempre», Dolores dijo, «para siempre». Mientras la noche avanzaba y finalmente se levantaban para entrar, Julia miró hacia atrás una última vez. La finca estaba bañada en luz de luna, plateada y mágica. El granero que su padre construyera, la casa que su abuelo expandiera, los campos que generaciones de oliveiras habían cultivado con amor. Y ella entendió, profunda y completamente, que este era su lugar, no por obligación o culpa, sino por elección, por amor, por comprensión de que pertenecer a algo mayor que una misma no era una prisión, era una liberación. Las llaves alrededor de su cuello brillaron a la luz de la luna. No eran pesadas hoy. Eran ligeras como promesas, fuertes como legados, eternas como el amor. Y por primera vez en años, Julia se sintió completamente en paz. No porque todo era perfecto, nunca lo sería, sino porque estaba donde pertenecía, con quien amaba, viviendo una vida que honraba el pasado mientras construía el futuro. La Hacienda Santa Clara permanecería, no como un museo congelado en el tiempo, sino como un organismo vivo, respirando, creciendo, adaptándose. 3 generaciones de mujeres, Dolores, Julia y un día, tal vez una hija o nieta de Pedro, habían garantizado eso a través de su coraje, resistencia y amor inquebrantable. Y mientras Julia cerraba la puerta detrás de ellas esa noche, susurró una oración de gratitud. Para el padre que nunca conocería a su nieto, para la madre que nunca se rindió, para el hijo que llevaría el legado adelante, y para ella misma, por haber encontrado fuerza para volver cuando todo parecía perdido. La historia de las llaves y el corazón continuaría, y ese era el mayor regalo de todos. Fin de la narrativa.